Buenos días. Muchas gracias a todos los presentes. Vamos a dar comienzo al ciclo de charlas, partiendo por un académico investigador de la Universidad Andrés Bello, que posee un magíster y es doctor en ciencias en mención geología en la Universidad de Chile. Ha investigado y participado en diversos proyectos como investigador principal y coinvestigador, tales como Fondesits, Programas Bicentenarios de la Ciencia y Tecnología y Anillos de Investigación en Ciencia Antártica. A continuación, se presenta el doctor César Arriagada con la charla titulada Tectónica Oroclinal de los Andes. Lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. ¿Aló, aló? ¿O acá se escucha? Sí. Hola, muy buenos días. Un gusto estar acá. Agradezco desde ya la invitación y ver tanta juventud. Algunos no tanto, pero todos amigos aquí que nos conocemos. Y me da la oportunidad de tomar un tema que, no sé, pues son conceptos que llevan bastantes años dentro de lo que es la tectónica a nivel mundial. Entonces, aproveché esta oportunidad para refrescarlos y eventualmente para algunos de ustedes sea bastante novedoso o capaz que aún no lo haya conocido. Entonces, el tema mío se llama Tectónica Oroclinal de los Andes, pero haremos una pequeña introducción para mostrar desde dónde viene este concepto y se den cuenta más o menos desde cuántos años ya existe este concepto de oroclinos, ¿ok? Y obviamente veremos qué implicancias puede tener en los estudios de la tectónica andina y geología estructural sin duda. Entonces, quisiera comenzar con esta foto del señor Warren Carey. Si ustedes se fijan acá, él en un simposio en el año 1955 presentó el concepto de oroclino. Y en esta época, si uno se toma el tiempo de leer este artículo, él de cierta manera hace una pequeña crítica cuando comienza su trabajo, porque en esta época estaban la mayoría de los geólogos y geólogos estructurales, tectónicos, muy preocupados acerca del entendimiento de las cordilleras desde un punto de vista de perfil, es decir, entendimiento de las fajas plegadas y corridas, cómo ocurre la deformación al hacer un análisis en secciones. Y él venía ya con una serie de estudios, si ustedes estudian su historia, es bastante interesante. Ya en los años 30 tomó en consideración los trabajos de Wegener. Recuerden que en 1930 todavía no existía el concepto de tectónica de placas y era un tema de debate. Wegener durante la Primera Guerra Mundial nos había planteado la existencia de la deriva continental, pero aún no era capaz de mostrar un mecanismo que nos explicara por qué los continentes se desplazaban sobre el globo terrestre. Así que todavía en esta época, años 30 del siglo pasado, estamos en un sistema donde no existe tectónica de placas. Todavía no está esta teoría en el mundo científico. Sin embargo, si se fijan bien, acá, a ver, tengo el láser, ¿se ve? Sí. Ellos trataban de demostrar que las ideas de Wegener acerca de que existía un rompecabezas llamado Pangea era factible y por eso hacían reconstrucciones del globo, de los continentes, en coordenadas esféricas, en lo que hoy día llamaríamos modelamiento, pero en esta época en una esfera real. También fue primero en los años 30, entonces él demostró que existía un muy buen fit, cuando usted hace el rompecabezas, el puzzle entre América y África, esto calzaba muy bien en coordenadas esféricas. Y en el año 53 fue el primero en plantear un posible mecanismo de subducción. Porque si solamente moviéramos los continentes en el globo, en esa época también era un debate,
la Tierra tendría que crecer. Pero él presentó en el año 53 al Journal of Geophysical Research un paper donde él planteaba en un inicio, antes de que existiera la tectónica de placas propiamente tal, la posibilidad de una subducción. Si se fijan bien lo que dice acá, la comunidad científica rechazó el artículo. Algo pasó. Entonces, siguiendo con esta leve introducción, estos trabajos de Carey, de la década de los 30, pusieron en evidencia de que, aunque aún no conocíamos un mecanismo, parece que los continentes se desplazaban y al moverlos, en algunos casos había un muy buen fit, se pegaban bastante bien como un puzzle dentro de nuestro planeta. Pero en el año 55, él se preocupó de lo siguiente. Mientras la gran mayoría de los geólogos estructurales, lo cual está bien, están preocupados de entender perfiles en las cordilleras, vale la pena destacar que cuando observamos sobre la superficie de la Tierra, existen una serie de curvaturas en la cordillera, sea cual sea. Esta es una toma del trabajo original de Carey del año 55, obviamente aquí ya una imagen actual con la topografía, pero a él le llamó mucho la atención de que existieran este tipo de grandes curvas en las cadenas montañosas. En su trabajo original plantea del orden de 22 ejemplos en la faz de la Tierra con la tecnología de los años 50, donde planteaba la existencia de grandes curvaturas. Y él plantea lo siguiente: muchos geólogos creen que estas curvaturas son originales, es decir, se formaron los continentes, se forma todo y estas curvaturas han siempre existido. Pero él plantea una alternativa. Existe un mecanismo secundario en el cual esta curvatura está ocurriendo simultáneamente con la formación de los orógenos. Y ese concepto él le llama oroclino. Entonces fue de los primeros en plantear de que las grandes curvaturas que observamos en la faz del globo no son rasgos tectónicos originales, sino que también están asociados a la evolución tectónica del orógeno que estemos estudiando. En su trabajo del año 55, sin embargo, no habló de los Andes, ¿ok? Pero evidentemente sirvió de motivación para muchos investigadores que empezaron a tratar de entender acerca de la idea de la tectónica oroclinal. Obviamente, cuando miramos los Andes, vemos que la cadena andina no es recta. Cuando nos paramos en un cerro con la brújula, muchas veces vemos la montaña y pensamos que tiene un solo rumbo, pero al compararlo a la escala tectónica, hay grandes variaciones a lo largo del rumbo de la cadena andina. Las ideas de Carey del año 55 sirvieron de motivación para un grupo importante de científicos, especialmente del área del paleomagnetismo, que a partir de estos estudios empezaron a testear la hipótesis oroclinal. Los primeros estudios vienen ya de la década de los 80, y si se fijan bien en este artículo que está en japonés del grupo de Heki y Kono de principios de la década de los 80, a partir de estudios magnéticos, si se fijan bien acá hay una serie de flechitas, pero las cuales cuando estamos en el norte de Chile tienen una dirección norte-sur y cuando estamos en Perú tenemos una dirección noroeste. Si uno va a la literatura, se da cuenta que dentro de los primeros trabajos de principio de los años 80, ya se estaba testeando una idea oroclinal de los Andes. Si se fijan bien, para el grupo de Heki y Kono, los japoneses, se imaginaron que tal vez producto de acortamiento a lo largo de un margen andino originalmente recto, producto de la deformación durante la construcción de los Andes, habríamos llegado al estado que hoy día todos conocemos. Entonces, en un trabajo en Nature del año 1983, se planteó por primera vez algo que hoy día para la comunidad científica es totalmente conocido, pero probablemente lo asocian a otros artículos.
Es tentador especular que el alzamiento cenozoico superior del altiplano es una consecuencia de acortamiento causado por el oroclino boliviano. Año 1983, Nature, a partir de datos paleomagnéticos. Si ustedes se fijan, el gran trabajo de Isaac de 1988 puso en evidencia esto, pero sin duda, y tal como lo hizo Isaac, citó el trabajo de Hecke del año 83. Bueno, esto fue una breve introducción de dónde vienen las cosas. Esto no es una charla de paleomagnetismo, pero rápidamente voy a explicar algunos conceptos básicos. Cuando uno quiere estudiar tectónica oroclinal, rotaciones tectónicas, deformación, construcción de un oroclino, se hacen muestreos en terreno. Si ustedes se fijan acá en la región de Antofagasta, este es un artículo ya que tiene más de 20 años que lo publicamos, son distribución de un muestreo con la idea de tener datos paleomagnéticos. ¿Qué es lo que se hace? Probablemente muchos de ustedes en terreno han encontrado hoyitos en las rocas, la mayoría pueden atribuirse a un grupo de personas que están por acá sentados, y bueno, con una perforadora se obtienen muestras, agua para perforar, y estas muestras son procesadas en laboratorio con el objeto de entender las características magnéticas de las rocas y establecer el magnetismo remanente que existe en las rocas. Y después, si los resultados son positivos, podremos tener interpretaciones tectónicas. No vamos a entrar en detalle en esto, pero básicamente una forma de todo el análisis de detalle que se hace en un laboratorio con estudios magnéticos. ¿Qué es lo que se concluye desde el punto de vista tectónico una vez de todos estos análisis? Si se fijan bien, acá tenemos el borde occidental del Salar de Atacama, a lo largo del gran grupo Purilactis. Estas flechas son el resultado final del análisis paleomagnético que se hace. Que si es que no hubiera rotación tectónica, las flechas deberían ser norte-sur. Tal como muestra la figura, las flechas no son norte-sur. ¿Qué es lo que nos está diciendo este resultado? Que las rocas rotan en torno a un eje vertical. Los geólogos, con la brújula, con la lupa, con nuestras observaciones, no somos capaces de observar rotaciones. Podemos observar fallas, pliegues, pero no la componente rotacional de la deformación. Pero los estudios magnéticos sí lo permiten. Entonces, en esta época, ya en el año 2000, podíamos presentar de que en algunos sectores del norte de Chile están caracterizados por deformación tectónica que incluye rotaciones en sentido horario. Esto también es un trabajo ya del año 2003, pero más de alguno de ustedes probablemente lo conoce. Como resultado de un muestreo enorme que hicimos en todo este sector, ¿qué podemos ver? Rocas con magnetizaciones de edades de 60 millones de años están rotadas. Rocas de edades y magnetizaciones del Cretácico superior, rotadas. Rocas, entre comillas, de edad Cretácico medio, 100 millones de años, rotadas. Y cuando vemos los pocos datos que teníamos en ese entonces a lo largo de la cordillera de la costa, Tocopilla y sur de Antofagasta, muy escasa rotación o nula rotación. En esa época pensábamos, sin mayor información, que para explicar este gran patrón de rotaciones tectónicas en este sector, propusimos un sistema de cisalle, el cual explicaría que todo este bloque está rotando simultáneamente al afectar al Cretácico medio, acá al Jurásico, al Cretácico superior, al Paleoceno, es decir, rotaciones que deformaron todo el antearco post-Paleoceno. Si uno hace un análisis más complejo y toma la base de datos paleomagnética disponible, más una serie de interpretaciones estructurales, se puede llegar a una restauración de la deformación en planta. Es decir, consideramos los datos de acortamiento tectónico y los datos de rotaciones tectónicas y se puede hacer el siguiente análisis. En un lado veremos el acortamiento y en el otro la rotación. Evidentemente esta es la geometría del margen hoy día.
a los 0 millones de años, acortamiento tectónico concentrado en la faja subandina. Voy a ir avanzando lentamente, 1 millón de años, 5 millones de años, 10 millones de años, 12 millones de años. Al considerar todo el acortamiento tectónico del Mioceno, principalmente concentrado en la faja subandina, el margen continúa curvo. Pero ¿qué ocurre al considerar el acortamiento tectónico incaico, es decir, más que nada Eoceno, que está muy concentrado en la cordillera oriental y también en parte en nuestro lado chileno? El margen, se van fijando, va cambiando. Y ya al llegar a los 40 millones de años, incluso 45 que vemos, al considerar la deformación, el acortamiento, la formación de fallas inversas, pliegues, el margen es recto o se hace más recto. Y estos colores que están acá corresponden a la base de datos paleomagnéticas que tenemos disponible en los Andes centrales. Este es el resultado del artículo. ¿Qué decíamos en esta época? Que el margen ya durante el Eoceno habría sido más recto de lo que conocemos hoy día. Y la deformación esencialmente concentrada en la cordillera oriental habría producido que nuestros bloques se desplacen hacia el este, pero de manera gradual. El acortamiento está evidentemente concentrado en la zona oroclinal. Don Cocho, es decir, nuestro amigo Podosis, toma estos resultados y ¿qué dice? Hace una correlación interesante. Cuando este margen era más que nada un poco más recto que el que conocemos hoy día, tenemos una situación de convergencia ortogonal, en la zona sur una convergencia oblicua. Todo lo que hoy día conoceríamos como bloques de la cordillera de Domeyko originalmente habrían tenido esta dirección y producto del oroclino boliviano y las rotaciones tectónicas, todo esto rota. Y como sabemos bien, sería más o menos coetáneo con la formación de los grandes pórfidos cupríferos del terciario del norte de Chile. Entonces encuentra una relación entre deformación tectónica, oroclinal, rotaciones tectónicas y mineralización. Ahora, si consideramos la base de datos completa, se pueden decir una serie de especulaciones. Las flechas son los datos duros, después de muchos procesos, pero al hacer un análisis acerca de la magnitud de la rotación, uno podría plantear zonas para nuestro margen donde tenemos sectores mucho más rotados, como el sector de Arequipa, Antofalla sin rotaciones, cercanas a cero, y el norte de Chile, entre Antofagasta y Serena, muy rotado, con rotaciones horarias que pueden superar los 40 grados en sentido horario. Entonces, esto es totalmente especulativo, pero uno podría pensar que a lo mejor estos patrones que se tratan de desplegar en esta figura están asociados con la construcción de los bloques de basamento cratónico que tenemos en nuestro margen. Evidentemente está esta figura. Para el doctor Ramos, más que nada sería la falla en este sentido. El paleomagnetismo tal vez no es capaz de detectar todo, pero sin duda se podría plantear al menos una correlación con estos grandes bloques de basamento. Cambiando ya a otra escala, aquí tenemos los sistemas de falla disponibles del mapa geológico de Serna-Geomin 1.000.000. Las flechitas mostrarían el patrón de rotaciones que nosotros encontramos en la base de datos paleomagnética. Y ahora, gracias a que existe disponible, hay un trabajo que estamos avanzando, toda la información de anomalías magnéticas, podemos tratar de hacer algunas correlaciones. Acá está el patrón, todo esto entre Copiapó y el norte de Serena, aquí estaría el río Huasco, y si se fijan bien, las flechas en muchos casos coinciden con la orientación de estas anomalías magnéticas. Esto es un trabajo que hay que procesar, hay que avanzar, pero uno empieza a darse cuenta que al analizar la rotación tectónica, nos hace sentido también con ciertos lineamientos estructurales de orden mayor. En el caso, acá nos falta acceder a algunos datos, pero si se fijan, esperen un poco, acá tendríamos la base de datos de estudios previos también, al norte del lineamiento de la carretera, donde básicamente parecieran ser muy poco rotados, mientras que al sur la magnitud es bastante fuerte. Y si ponemos
estos datos magnéticos encima, que insisto, hay que procesar, hay que trabajar un poco, hay veces como que los sistemas estructurales podrían coincidir con la rotación. No es tan sencillo, es trabajo en avance. En el caso de Chile Central también, haciendo esta misma metodología, nos dimos cuenta que entre Serena y Santiago básicamente los vectores paleomagnéticos son de orientación norte-sur. Es decir, el gran pedazo de antearco entre Serena y Santiago básicamente no rota. Pero al sur de Santiago, hasta Arauco, se reconocen rotaciones más suaves que en el norte de Chile, pero que existen y que probablemente podrían estar asociados con lo que se planteó alguna vez con el paso de la dorsal de Juan Fernández. Y ahí estaríamos hablando de un oroclino más joven. Ahora si integramos esto y para ir terminando, los Andes básicamente ¿qué tienen? Una serie de curvaturas y a partir de estudios tectónicos podemos tratar de establecer si estas curvaturas son primarias o secundarias y obviamente se generan muchos datos más para análisis estructural. Aprovechando que aquí está don Fernando, utilizando algunas figuras que alguna vez preparamos, vamos a tratar de hacer una simulación de cómo pensamos que fue nuestro margen hace 100 millones de años. A los 40 millones de años tendríamos, justo cuando está empezando la fase incaica, un margen bastante más recto entre Perú y el norte de Chile. Si se fijan bien, la zona del oroclino patagónico no es simultánea con el Eoceno del norte de Chile, más que nada previa. A los 80 millones de años uno podría plantear que esto estaba conectado, y a los 100 millones de años tendríamos una geometría más o menos de este estilo, al hacer un análisis tectónico global con todos los datos paleomagnéticos disponibles. Un margen bastante más recto, pero que incluso permitiría conectarnos con Antártica. Voy a ir hacia atrás, a los 100, a los 80, a los 60, a los 40, a los 20 y hoy día. Es decir, necesitamos entender los Andes no solamente como pliegues y fallas, sino también como una deformación en planta de la deformación. Y ya para terminar, se fijan bien, solamente para mostrar, ¿qué queremos decir? Yo lo veo así, el concepto de oroclino, que ya fue definido en los años 55, tiene importante implicancia a distintas escalas en la tectónica andina. Y aquí quiero insistir, lamentablemente, pienso yo, no se considera mucho a la hora de construir modelos tectónicos y estructurales. Las rotaciones tectónicas son una componente fundamental en el análisis estructural. No olvidemos que D, que significa deformación, es igual a la suma de T, que es traslación, movimiento, strain, por ejemplo, un pliegue, y rotación. Si la componente R rotacional no está considerándose, significa que no estamos siendo capaces de entender cabalmente la deformación. Y aquí una pequeña foto, para los que me conocen saben bien quién son. Acá está el profesor Posis, profesor Roperch y el profesor Cole, quienes son los que me llevaron por este largo camino. Muchas gracias. No sé si hay tiempo. A continuación vamos a dar unos minutos para que puedan hacer sus preguntas al doctor Arriagada. ¿Quién tiene preguntas? Gracias. Gracias, hola César. Te quería preguntar por lo que no está trabajado, no tiene tanta pega, que es la parte de la correlación con la magnetometría, ¿no? Y porque tú dices, las estructuras están alineadas igual que las rotaciones, pero teóricamente son las estructuras las que permiten que las rocas roten. Entonces, ¿cuál es la relación en el fondo que estáis viendo? O sea, están paralelas, ya bueno, pero ¿cuál es la relación genética para empezar a trabajar en eso? Gracias.
En algunos casos, parece que no en todos, pero claro, las que mostré intentan hacer notar esa idea, que el rumbo magnético que uno ve en la anomalía, ¿cierto?, de los vuelos, tiene cierta consistencia con la magnitud de la rotación. La explicación más rápida para mí sería que cuando los bloques van rotando, evidentemente sus límites también rotan, y el límite de esos bloques, ¿cuáles serían? La estructura, ¿no? Entonces, la falla que nosotros podemos medir en terreno norte 30, hoy día la vemos norte 30, pero esa falla a lo mejor hay que descontarle 30 grados, fue norte-sur hace 40 millones de años. Entonces, al bloque, al rotar en conjunto dos bloques limitados por un sistema estructural, está todo girando, que es un poco lo que proponía Cocho cuando habla de la franja de los pórfidos. Hoy día la vemos más que nada norte-sur, pero si nos vamos al Eoceno, deberíamos verla del orden de norte 30 al oeste, tal vez, en un sentido restaurado. Andrés, Yo creo que o sea, que la misma falla que está produciendo la rotación se rote es bien raro, creo. Porque en el fondo lo que yo creo es que alguna vez alguien me planteó esto y encontré toda la razón, que hay fallas que rotan y otras que dejan, unas que producen la rotación y otras que dejan rotar. Y esas en el momento no se están rotando, digamos, si lo que está rotando es lo que está al lado, que es el bloque mismo. Sí, depende de la escala de la falla que pongamos en cuestión, pero es verdad. De hecho, hay lugares donde tenemos rotaciones totalmente en sentido antihorario cuando lo hacemos a una escala más fina. Es verdad. Gracias. ¿a alguien más le gustaría preguntar algo? No cachas. ¿Y cómo entramos ahí? Apretaste un botón. Era el botón que sale el F7. Hola César. Interesante lo que planteas, porque prácticamente uno tiende a pensar que todas las restauraciones panispásticas que se han hecho del margen tendrían un más menos de error gigante, porque prácticamente son restauraciones bidimensionales, no tridimensionales. Ahora, considerando eso y considerando también que antes de que existieran los Andes tenías desarrollado a lo largo de todo el margen un sistema de cuencas extensionales, ¿cuál es el rol que jugaron ellas en todos los patrones de rotaciones que se sobreimponen vinculados al acortamiento? Difícil pregunta. Efectivamente, uno podría, asumiendo que estas hipótesis de restauración son más o menos correctas, cuando tú restaures hacia el Eoceno, si me da el tiempo, no sé si, no importa, uno podría tener ahí un punto de partida, llegar en la restauración a los 40 millones de años, a ver si logro llegar rápido. Ahí, perdón, ahí. Uno podría pensar eso como un punto de partida del estado cero, ¿cierto? Predeformación incaica. Pero nosotros, al menos hasta el día de hoy, con paleomagnetismo no hemos sido capaces de detectar de manera fuerte si hay una influencia de la tectónica previa, ya sea fase peruana o los eventos extensionales. Porque uno tal vez podría esperar que durante la extensión, no sé, Jurásico, Cretácico inferior, algo ocurra que genere rotaciones, que en otros lugares del mundo existe. Pero cuando hemos tratado de hacer ese análisis, o no somos capaces de verlo, o esa tectónica rotacional no es tan fuerte como la que se sobreimpone en el Eoceno. Nos queda tiempo para una pregunta. Había alguien allá. Sí. Gracias, César. Quiero transmitir una pregunta de parte de Carissa, que es estudiante de doctorado de PIA, trabaja con PIA. Ella pregunta, así que responde lentamente, por favor, por el rol de las estructuras heredadas en relación a lo que respondías también. Comparando con lo que ocurre en Himalayas, que el rol muy importante de las estructuras heredadas, ¿hasta qué punto es eso posible de entender? Ok. En el caso de la deformación oroclinal, la más fuerte, se explica esencialmente por deformación concentrada en cordillera oriental. Entonces estaríamos hablando de herencia estructural, pero no en Chile, sino en el lado Perú, Bolivia,
donde sin duda es donde el acortamiento es el más intenso de todos los Andes. Entonces uno tendría que ir a buscar tal vez la explicación de herencia estructural en ese sector, donde realmente somos capaces de encontrar la mayor componente que al momento nos explica el patrón paleomagnético. Entonces, sin duda eso. Por ejemplo, si voy un poco atrás y tomando en cuenta esta pregunta, creo que me permite explicar esto de acá. Nosotros proponíamos esto y hasta el día de hoy creo que los datos paleomagnéticos pueden haber algunas dispersiones en algunos sectores, pero con la base incluso más nueva, cuando uno plotea los datos que aparecieron después del año 2003, todavía esto tiene sentido. Hay un sector de aquí hacia el sur, la rotación es tremendamente fuerte, algunas veces más de 45 grados en sentido horario, mientras que hacia el norte, algunos lugares es totalmente cero. En ese escenario, uno podría pensar un rol de una herencia estructural en este tipo de sentido, es decir, bloques longitudinales o que están cortando el antearco. Y ahí tal vez vale la pena pensar en ese estilo de herencia, que hasta el día de hoy influye. Cualquier persona que conozca este sector sabe que la geología acá no tiene nada que ver con la geología del norte de la carretera. Claro. Así, claro. Incluso en exploraciones, cuando uno se mete a pequeños yacimientos, aparece el noroeste siempre, ¿no? Uno va al noreste, pero uno entra a algunas minas y aparece no sé, está orientado, en algunos casos bastante claro. Bueno, agradecemos a todos por sus preguntas.